viendo a continuación lo que es una propiedad importantísima una vez que demostramos que dos triángulos son semejantes, y es la propiedad de los elementos homólogos en triángulos semejantes. ¿A qué nos referimos con esto? Muy sencillo. Dice que la propiedad de los elementos homólogos en triángulos semejantes. Si dos triángulos son semejantes, ojo, hay una condición aquí que nos están poniendo. Si es una condición, dos triángulos son semejantes. O sea, tenemos que tener que los dos triángulos son semejantes para poder aplicar esta propiedad. Si dos triángulos son semejantes, se cumple que a ángulos congruentes se le oponen lados proporcionales y viceversa. A lados proporcionales se le oponen ángulos congruentes. Entonces, ya tenemos declarado acá que el triángulo ABC es semejante con el DEF. Y tenemos de que este ángulo, que es el ángulo A, es igual al ángulo E, de que el ángulo B es igual al ángulo F y que el ángulo C es igual al ángulo D. Entonces, la relación es muy sencilla. Como el ángulo A, la medida, es igual a la medida del ángulo E, ya resulta que los lados que se le oponen a esos dos ángulos son lados proporcionales. Hay que mantener el orden. Comenzamos por el ABC y después vamos al DEF. Entonces, el lado que se le opone al ángulo A es este lado que está aquí. Entonces sería el lado BC. Va a ser proporcional, ¿ya? BC va a ser proporcional ¿con quién? Con el lado que se le opone al ángulo E, que en este caso sería el DF. Eso nos va a dar una razón K. ¿Ok? Una razón K. Perfecto, ya tenemos la primera relación. Ahora vamos a los otros ángulos que también cumplen esa condición, porque ya los triángulos son semejantes y los ángulos son congruentes. Primero comenzamos en el triángulo ABC, entonces sería B, ese es el ángulo B, se le opone al ángulo B, se le opone el lado AC. Entonces vamos para allá, ángulo B, la medida es igual a la medida del ángulo F. Esto implica de que el lado AC sobre el lado que se le opone al ángulo F, que sería el DE, nos va a dar la razón K. Y también eso se va a cumplir porque este ángulo y este ángulo son congruentes, los dos triángulos son semejantes. Entonces el ángulo C, vamos a cambiar el color rojo que no pinta bien, ok, nos quedaría entonces el ángulo C, tiene la misma medida, la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo D, ¿ya? Y esto implica que el lado que se lo opone al ángulo C, fíjense que siempre comienzo en el mismo orden, se lo pone el lado AB, ¿ya? Va a ser respecto al lado que se lo pone al ángulo D, que sería EF, y eso va a ser igual acá. Entonces esto nos va a permitir, a la vez que tenemos establecido esto, podemos establecer lo que es la proporcionalidad entre sus lados. Una vez que ya demostramos que los triángulos son semejantes y tenemos que los ángulos son congruentes, evidentemente porque ya son semejantes, entonces sacamos esta relación de proporcionalidad y podemos establecer entonces la proporcionalidad final, que BC es a DF como AC es a DE como AB es a EF, y eso va a ser igual a la razón K, que repito, K se le conoce como la razón de semejanza. Ya que vamos a ver la aplicación que tiene esta razón de semejanza específicamente para el perímetro y para el área de figuras semejantes.